lavado de dinero de activos es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Su origen está siempre ligado a delitos precedentes o actividades criminales que dañan a la sociedad como narcotráfico, asociación criminal, lesión de confianza, estafa, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros. El crimen organizado emplea varias formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de actividades ilícitas. Consiste en inscribir bienes a nombre de terceros que no son sus legítimos dueños, pero aparentan serlo, con el fin de ocultar el origen de los mismos. El testaferro es el mecanismo más utilizado por los blanqueadores para ocultar el origen ilícito de los dineros obtenidos a través de delitos. Utilización de terceros para el cobro de cheques y su posterior depósito en cuentas particulares. Fraccionamiento o pitufeo, materializado en transferencias y depósitos en cuentas pertenecientes a terceros. Compra de bienes, casas, autos u otros bienes lujosos. No seas parte del crimen organizado. No manches tus manos con dinero sucio. Renuncia ante las autoridades correspondientes. La CEPRELAT te invitamos para trabajar por la integridad del sistema financiero, del sistema económico, para luchar en contra de la criminalidad organizada y lograr una sociedad más justa, más equitativa que buscamos desde el gobierno nacional en esta lucha contra el flagelo del lavado de dinero. Bueno, ahí veíamos justamente un avance de lo que fue un recordatorio de lo importante que es la denuncia de cualquier tipo de situaciones ilícitas o que llamen la atención, Gloria. ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Sí, cuando hablamos de CEPRELAT y en este momento también tan importante electoral, siempre se habla de nuestros representantes, cómo se financian. O sea, uno cuando escucha los discursos a nivel del Congreso sale mucho. Y ahora con este tipo de controles no es un detalle menor porque cada dinero que se deposita tiene que haber, o sea, yo si quiero limpiar algo, porque al final puedo poner en una campaña el dinero y cuando se le paga a ese partido me devuelven, pero me devuelven ya de manera limpia. Pero ahora ocurre que si es que pasa eso, ¿cómo realmente esa persona que está donando, entre comillas, ese dinero, demuestra de que es legítimo la manera de su obtención de esa cantidad que está haciendo? Así es que yo creo que este es un desafío bastante grande y es una cuestión que por lo general nosotros no entendemos mucho, pero que sabemos que influye finalmente inclusive lo que es la gestión pública. Bueno, es el tema que ya vamos a tratar en instantes porque ya está en línea con nosotros el ministro de la CEPRELAT y un poco más adelante, Gloria, estaremos hablando de qué es un nómada digital. Nos estará visitando un itagüeño, él es fotógrafo, profesor de inglés, tiene 35 años, pero ya estuvo en 105 países. El año pasado estuvo, creo que estuvo en un promedio de 30 países, haciendo un cálculo, estuvo 10 días en cada país aproximadamente, pero no es un trotamundos solamente, no es un viajero, sino que es una persona que utiliza el mundo como su oficina. Así es que nos estará acompañando más adelante Fabio Patiño, que está por el país de paso, y los tiramos acá en tribuna para conocer su historia, porque ya está en línea el secretario ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes CEPRELAT, ministro René Fernández. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, César, también para Gloria, para toda la teleaudiencia. Ministro, es una semana clave y justamente por eso hay una coordinación de acciones conjuntas con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para fortalecer controles en las campañas electorales. Sí, así mismo es. Hay que recordar un poquitito que a partir de la modificación de la ley electoral
se han constituido en carácter de sujetos obligados respecto al sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo a las organizaciones y movimientos políticos. Eso implica que cada partido o movimiento político está obligado o se encuentra bajo los deberes o mandatos de los sujetos obligados de manera similar a otros sujetos obligados del sistema, como los que conocemos más como bancos, financieras, inmobiliarias, importadoras, etcétera. Pero lo importante en ese sentido es que el Estado paraguayo, a través de distintas leyes que han sido dictadas y también resoluciones de la CEPRELAT y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, busca prevenir justamente la utilización de activos de origen ilícito en las campañas políticas. Esto, por ejemplo, ministro, ¿cómo se hace? Sabemos, siempre se habla del mecena, el que contribuye durante la campaña. ¿En qué momento, por ejemplo, los partidos, cuando reciben ese apoyo, cuando se ve gastos o publicidad o gastos de lo que es la organización misma, en qué momento, cómo se hace para la verificación de ese control, del dinero que se ha dado? Diferente es cuando estamos hablando de un crédito, pero cuando hablamos de donaciones, ¿cómo se hace el proceso? Sí, bueno, hay que destacar que el proceso de verificación ya se dispara desde las elecciones internas mismas, es decir, la obligación no se extiende solamente a las elecciones nacionales o municipales, sino también a los procesos o los comicios internos de los partidos y movimientos políticos. La ley establece que el órgano supervisor es el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en ese sentido existen obligaciones de declaración de gastos electorales, del origen de los fondos que son utilizados con esa finalidad. Existen plazos que deben ser cumplidos tanto en los comicios internos como en los comicios nacionales y municipales. Los partidos y movimientos políticos están obligados a presentar sus rendiciones de cuentas con ciertos requisitos que están fijados en la ley, en la reglamentación, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el encargado de realizar la verificación de la consistencia de esas declaraciones, de la identificación del origen de los fondos, entre ellos también aquellos que corresponden a donantes o actividades de recaudación de fondos, y la CEPRELAT coopera en ese trabajo con información de inteligencia que es proveída al Tribunal Superior de Justicia Electoral antes, durante y después del proceso comicial, de tal forma a que en caso de que existan activos o fondos de origen ilícito puedan ser identificados y se disparen los procesos administrativos y procesos también, en su caso, inclusive penales, si es que correspondiere. Es mucho trabajo, ministro, considerando que en esta ocasión, por ejemplo, o en esta oportunidad, son muchísimos los candidatos. O sea, y estamos hablando de que, por un lado, está lo que es el partido en sí, pero muchos de estos candidatos están peleando por sí solos, haciendo gestiones o publicidad, porque es como que está el partido, pero está cada uno que también después tiene que luchar para lograr que el domingo se vote por ellos, ¿verdad? Entonces, eso implica también que, además del soporte financiero que le pueda dar el partido, cada uno otra vez tiene que estar invirtiendo o gastando. Ahora, el origen de esos fondos es lo que muchas veces es dudoso, ministro. Sí, así es realmente desafiante, sobre todo con las últimas modificaciones en la ley electoral, en donde si bien cada partido o movimiento político concurre con una lista, nuevamente cada candidato tiene la posibilidad de ser elegido en forma preferencial, lo cual dispara también la necesidad de generar mecanismos para que el elector pueda conocer su propuesta, pueda elegir, digamos, también conscientemente. Si bien, como te digo, es desafiante, nosotros desde la CEPRELAT
tenemos una íntima cooperación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre todo en lo que se refiere a la información de inteligencia de las bases de datos del Estado paraguayo, a las cuales nosotros tenemos acceso, de tal forma a poder identificar en caso de que existiesen esos fondos de origen ilícito. Como te digo, es una tarea muy grande, implica no solamente un trabajo coordinado, sino también una utilización inteligente y estratégica de la información. Siempre la estrategia o el trabajo puede ser falible, pero lo importante es que este trabajo no concluye con el acto comicial, es decir, con posterioridad al acto comicial, los partidos y movimientos tienen que rendir cuentas de los gastos de campaña con los estándares requeridos en la resolución y en la ley. Inclusive la ley impone la colaboración de la Secretaría de Estado de Tributación también para verificar la regularidad de los comprobantes presentados y bueno, juntamente con la CEPRELAT, la Contraloría General de la República, son entes del Estado paraguayo que conforme a la normativa vigente también están comprometidos con esta finalidad. Lo que se busca justamente es que no se ha utilizado el sistema electoral paraguayo con la finalidad de legitimar activos de origen ilícito o inclusive torcer la voluntad popular en función justamente a esos activos de origen ilícito. Ministro, me queda así como consulta, ¿no? Obviamente los partidos reciben el subsidio correspondiente que es de acuerdo a la cantidad de votos recibidos. Eso se hace un prorrateo nuevamente por candidatura, o es una cuestión de decisión absolutamente del partido si lo utiliza como fondos propios después. ¿Por qué hago esta consulta? Porque pueden haber gastos que, por ejemplo, un candidato puede hacerlo a nivel local, en el cual no utiliza un mínimo que puede demostrar o redes sociales o alguna publicidad, pero después vienen otros gastos de reuniones, que va combustible, son muchas otras logísticas o encuentros que se hacen constantemente. Usted habló de un tema de inteligencia, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede quitar todo eso y que realmente no sea dinero de afuera para poder cumplir ese proceso electoral que sabemos de los ritos de las reuniones, de grandes convocatorias o recorridos que se hacen casa por casa? Todo eso no es solamente tiempo, sino también lleva dinero, ¿no? Claro. Bueno, el subsidio electoral está destinado a uso estrictamente institucional, es decir, es el partido el que tiene que administrar esos fondos, es decir, no es que se redistribuya entre las candidaturas, sino que en ese sentido tiene un destino específico y también, la administración de esos fondos debe ser de manera transparente. No obstante que están vigentes esas normas, en caso de existir algún tipo de desvío también podría ser objeto de investigación, pero puntualmente, si bien no es una materia en la que nosotros ingresamos a verificar, porque ya correspondería más bien a la parte, de la administración de los subsidios, que también es una competencia de la justicia electoral, toda la capacidad de investigación, de inteligencia y estratégica de la CEPRELAT, en ese sentido también está disponible para el Tribunal Superior de Justicia Electoral en caso de que sea necesaria una profundización en ese aspecto. Obviamente el trabajo, como dice usted, es largo, ministro, pero nos imaginamos que en el caso que se detecten ya sería después de las elecciones, ¿verdad? O sea, el trabajo continuaría, porque esto es un tema que no es que termina porque la persona ya sea electo diputado o gobernador o lo que fuese. Entonces, es como que aquellos que estén a sabiendas infringiendo esta ley deben estar alertas.
Claro, claro. El trabajo no termina, sino por el contrario. En realidad, la fase más intensa es con posterioridad a las elecciones y sobre todo una vez que se han presentado todas las rendiciones de cuenta de los gastos de campaña. Y ahí se hace un trabajo intenso de cruzamiento de datos, de verificación documental, de análisis de la consistencia de esas rendiciones y bueno, en caso de existir algún tipo de hallazgo que amerite una profundización, así se hará y eventualmente si se concluye en la existencia de alguna hipótesis, por ejemplo, de lavado de dinero o de alguno de los delitos precedentes de lavado de dinero, también existe la posibilidad de la formulación de una denuncia penal. Realmente es bastante complejo todo eso, ¿no? Porque uno, supongo que ustedes pueden hacer los análisis si tiene mucho que ver, o sea, los gastos de campaña, por ahí te lo hacen como que se hizo de manera muy humilde, es lo que se puede comprobar, pero en la práctica, o sea, realmente han sido campañas muy importantes. Y por el otro lado, el que da o ayuda, por ahí su interés, más que nada sean con proyectos que apoyen algún proyecto de ley, que esa también sea alguna ganancia directa que están teniendo, ¿no? Claro, existe una variedad de situaciones que puede darse en ese sentido. Recordar también que en ese sentido tenemos una realidad desafiante en nuestro país en cuanto al nivel de informalidad de la economía. Es un factor que influye negativamente justamente en la transparencia de los gastos electorales, porque como sabemos, no siempre los gastos son documentados o no siempre existe una trazabilidad del 100% de las operaciones. Entonces, bueno, así como en otras áreas también de investigación penal o administrativa, ese también es un factor negativo, un obstáculo que debe ser considerado y ensayar las estrategias justamente para poder dilucidar los hechos. Ministro, viendo un poco el spot que hacen, ¿verdad? Obviamente, algunos dejan rastros, porque algunos reciben el dinero por transferencias, pero no todo se hace de esa forma, o sea, también todavía existen los maletines. ¿Cuál es el desafío del CEPRELAT para los próximos, digamos, meses o gobiernos incluso? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en lo que llamamos un plan de acciones prioritarias vinculadas justamente a la reciente evaluación que hemos superado exitosamente del GAFILAT. Esa evaluación del GAFILAT constituye un examen profundo y exhaustivo del funcionamiento del sistema y nos ha dejado muchas tareas pendientes. Como esas tareas probablemente no podrán ser cumplidas en un corto plazo, hemos propuesto y ha sido acogido favorablemente a través de un decreto del Poder Ejecutivo, un plan de acciones prioritarias que compromete a todos los componentes del sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en las distintas áreas, es decir, tanto en el aspecto preventivo como en el aspecto investigativo y sancionatorio del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y hay muchas tareas pendientes, como por ejemplo la profundización o la maduración de los sistemas de prevención en sujetos obligados que tienen menor madurez en el sistema, como las actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, el sector no financiero que también forma parte del sistema, la profundización también de las investigaciones penales, no solamente en aquellos hechos punibles tradicionalmente asociados con este ilícito como el narcotráfico y la corrupción, sino que también otros hechos punibles que están identificados como riesgos en nuestras evaluaciones nacionales, como son por ejemplo el contrabando, la trata de personas, los delitos en contra del patrimonio, el tráfico de armas, bueno, entre otros ilícitos. Son muchas las tareas que estamos cumpliendo, en muchas de ellas ya estamos avanzando bastante. De hecho, el documento de evaluación,
informe de evaluación mutua del Paraguay destaca muchos avances y muchos logros, pero también menciona muchos desafíos, muchas oportunidades de mejora, y son en esas las que estamos trabajando. Lo que tenemos que buscar es el fortalecimiento del sistema económico para evitar justamente su utilización con la finalidad de la legitimación de activos. Y eso va desde el aspecto preventivo, en donde hay un sistema de sujetos obligados de todos los sectores financieros, no financieros, también un sistema de supervisores del cumplimiento por parte de esos sujetos obligados, entre los cuales se encuentra la CEPRELAT, pero también otros supervisores como el Banco Central del Paraguay, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, entre otros, que justamente estamos trabajando coordinadamente para seguir fortaleciendo el sistema. Y después tenemos el aspecto de la investigación del lavado de dinero, en donde ya está comprometido un poco el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde se han logrado muchas condenas importantes, muchos casos exitosos de comiso, pero todavía hay aspectos que mejorar. Y cuando hablamos también sobre esto, ministro, queda un poco en este tema de saber, porque es importante que la ciudadanía entendamos. Cuando hablamos del lavado de dinero, ¿en qué afecta a la economía de un país? ¿En qué nos afecta, más allá también del impacto que se tiene a nivel internacional, pero a nosotros, ¿en qué nos afecta? Bueno, digamos, para que la gente pueda entender, el primer elemento que es de impacto más general es la distorsión de la economía. Una economía que se encuentra basada o que depende de activos de origen ilícito no es una economía equitativa, no rigen las reglas del mercado, en donde aquella persona que es respetuosa de las obligaciones de todo ciudadano, incluidas aquellas que implican el ejercicio de ciertas actividades comerciales, que paga sus impuestos, que trabaja en forma regular, que cumple con las obligaciones laborales, las cargas sociales, se verá o se ve afectado por aquellas organizaciones criminales que buscan a través de negocios de fachada, a través de empresas de fachada o empresas de maletín, legitimar activos de origen ilícito, inclusive relegando o dejando de ganar dinero, es decir, inclusive trabajando a pérdida, porque la finalidad principal de esas actividades económicas de las organizaciones criminales no es obtener un lucro lícito, sino el de legitimar los activos de origen ilícito. Entonces eso genera una serie de fenómenos como desempleo, de fuentes formales de trabajo, bajos ingresos, lo cual también se traduce en morosidad en el pago de los impuestos, y al haber baja recaudación también el Estado no puede cumplir con sus obligaciones sociales como educación, salud, seguridad, es decir, se traduce en una serie de efectos nocivos para la sociedad en su conjunto. Eso más allá también del aspecto, digamos, de la confianza que puedan tener otros países o el mismo inversor nacional en emprender, en llevar adelante, en cumplir inversiones en nuestro país para obtener un lucro ilícito. Al estar distorsionado el Estado de Derecho, al estar distorsionado el funcionamiento de la economía, eso hace que ni la inversión extranjera ni la inversión nacional vea como una ocasión, vea como una oportunidad de inversión, una sociedad de esa naturaleza. De hecho, que una de las grandes fortalezas de haber aprobado el examen de evaluación mutua es justamente que constituye una tarjeta de presentación para la comunidad internacional, tanto para el inversor extranjero como también para cuando el país requiere obtener créditos de organismos internacionales
Entonces, uno de los aspectos fundamentales que es considerado por estos organismos y estos inversores individuales o también institucionales, justamente tener garantizada la existencia de un sistema financiero seguro. Bueno, ministro, realmente muy claro y clave, ¿verdad? Si es didáctico, que, ¿no? Y didáctico, porque, como decía usted, el trabajo apenas empieza, ¿verdad, Gloria? Después de las elecciones, porque sí, uno de los grandes, digamos, momentos en el que se suele registrar este tipo de situaciones son las elecciones. Sí, y sobre todo de tener esa tranquilidad de la gente, ¿no? Y del elector también, de que son justas, porque cada vez cuanto más control ustedes realizan, ministro, es más justo también una elección, ¿no? Claro, exactamente. Sí, hay que tener en cuenta, hay que enfocar un poquitito el trabajo que hace la CEPRELAC y otras instituciones similares, no como un trabajo de obstaculización del desarrollo de las actividades, sino que un mecanismo que tiene la sociedad para asegurarse justamente que no sean utilizadas sus instituciones por estos flagelos. Entonces, en realidad es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todos, y también es un logro de todos los paraguayos tener una economía y un sistema financiero seguro y confiable. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Muchas gracias. Hablamos así con el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes CEPRELAC, el ministro. Nos explicaba claramente este tema el ministro René Fernández. O sea, ahora no es solamente donar, sino cuando uno recibe un dinero, o sea, para las campañas hay que justificar de dónde salió. Claro, no es que yo conseguí 80 millones. No, tenés que justificar cómo salió el 80 millones. No está el papel, ¿verdad? Sí. Me transfirieron nomás, no sé quién. No puede recibir, ¿verdad? Tiene que tener papel. No, está en mi cuenta, cayó nomás. Sí, no. Mis correligionarios. Fue un milagro. Milagro. Sí. Hicieron un aporte en Pedro Juan y me donaron. Claro, totalmente. No puedo recibir nomás así, ¿verdad? No, señor. Así es. O sea, forma parte de la transparencia finalmente. Así es, Gloria. Bueno, en instantes, Gloria, vamos a viajar. Vamos a viajar, me encanta. Pero con dinero limpio, ¿verdad? Claro, con el esfuerzo. Así es, vamos a estar recibiendo a recién llegado de Islandia. Islandia estuvo en Nepal un mes y medio, recorrió 105 países. Está acá en estudios, vino justamente con uno que recorrió 134 países, pero él no va a estar hoy en el estudio. Estamos hablando de viajeros, estamos hablando de personas que decidieron cargar la mochila y viajar, y en algunos casos no solamente por el viaje en sí, sino que para estar en otras experiencias o llevar la oficina a otros lugares. Existen países en el mundo que ya tienen regulaciones y legislaciones que permiten o seducen a la gente para que tomen a esos países como nómadas digitales, como residencias temporales o transitorias. Hablamos de eso en instantes, ¿te parece? Sí, me parece. Vamos a informarnos. Vamos a la pausa, ya volvemos en instantes en Tribuna.